3 de diciembre de 1976. Kingston, Jamaica. La noche olía a pólvora y a miedo. En la mansión de Upper Road, Bob Marley estaba en la cocina, pelando una toronja con un cuchillo pequeño. Parecía una noche cualquiera de ensayo, una pausa tranquila en medio del caos de la gira. Pero afuera, en la oscuridad, dos Datsun blancos acababan de apagar sus luces y entrar en el patio, deslizándose como tiburones en aguas negras. No venían a robar instrumentos, no venían a pedir autógrafos. Los hombres que bajaron de esos autos llevaban ametralladoras automáticas y tenían los ojos inyectados en una determinación fría y asesina. No hubo advertencia, no hubo diálogo. En cuestión de segundos, la casa del hombre más pacífico del mundo se convirtió en una zona de guerra. 83 balas. 83 disparos dirigidos a un solo objetivo, silenciar la voz que estaba uniendo a una nación dividida. Todos conocemos la leyenda del Bob Marley inmortal, el ícono que sonríe en los pósters de los dormitorios universitarios. Pero esa noche, Bob no fue una leyenda. Fue un hombre de carne y hueso arrastrándose por el suelo de su propia cocina, sangrando, sintiendo el calor del metal rozando su piel, mientras las balas zumbaban a centímetros de su cabeza. Hoy, vamos a reconstruir minuto a minuto la noche en que intentaron matar al rey del reggae. Y lo más aterrador no es quien apretó el gatillo, sino quien dio la orden y por qué fallaron. Bienvenidos a Bob Marley, el legado oculto. Aquí no nos quedamos con la versión turística de la historia. Aquí escarbamos hasta encontrar la verdad, por dolorosa que sea. Soy tu narrador, y hoy vamos a entrar en la escena del crimen más famosa de la historia del reggae. Antes de que empiecen a volar las balas, una nota para mi gente, esta historia es densa. Involucra política, crimen internacional, traiciones cercanas y milagros inexplicables. Hemos reconstruido esta narrativa basándonos en los hechos reales, los informes balísticos y los testimonios de quienes sobrevivieron para contarlo. Si estás listo para ver el lado más oscuro y valiente de Bob, suscríbete ahora mismo, porque lo que vas a escuchar hoy, no te lo contaron en la escuela. Para entender por qué alguien querría meterle una bala en el pecho a Bob Marley, tenemos que entender que Jamaica en 1976 no era el paraíso de las postales turísticas con playas de arena blanca y ron. Era un polvorín a punto de estallar, una trampa mortal disfrazada de isla. Imagínate esto, hermano, la Guerra Fría no se estaba peleando solo en Berlín o en Moscú. Se estaba peleando calle por calle en Kingston. Por un lado, tenías al primer ministro Michael Manley y su partido PNP, amigos de Cuba y del socialismo, predicando la redistribución de la riqueza. Por el otro, Edward Seaga y el JLP, apoyados, según dicen muchos documentos desclasificados años después, por la CIA y los Estados Unidos, que temían otra Cuba en el Caribe. La ciudad estaba dividida en guetos tribales, zonas de guerra urbana donde la lealtad política valía más que la vida. Si vivías en una calle del PNP y cruzabas a una calle del JLP, te mataban. Así de simple. No había zona neutral, excepto una casa. La casa número 56 de Upper Road. La casa de Bob. Bob intentaba caminar por la línea del medio, una cuerda floja sobre un abismo de violencia. Él decía, yo no soy político, yo solo apoyo a Dios. Pero en una guerra civil, ser neutral es lo más peligroso que puede ser. Porque si no estás con nadie, ambos lados sospechan de ti. Todo se complicó cuando Bob aceptó tocar en el concierto, Smile Jamaica. La idea era simple y noble, un concierto gratuito para calmar las tensiones, para que los jóvenes dejaran de matarse por colores políticos. Pero el primer ministro Manley hizo una jugada maestra y convocó elecciones nacionales justo después del concierto. De repente, ya no era un concierto por la paz. Parecía un mitin político de apoyo al gobierno. Bob había caído en la trampa. Seaga y sus pistoleros en los guetos, los famosos sotas, se sintieron traicionados. El Rasta se ha vendido, decían en las esquinas oscuras de Tivoli Gardens. El Rasta ha elegido bando. Y en el código de la calle, la traición se paga con plomo. Los días previos al atentado, la atmósfera en Upper Road cambió drásticamente. Bob, que tenía una sensibilidad espiritual muy aguda, lo sentía en la piel. Sus amigos dicen que estaba inquieto, caminaba de un lado a otro, miraba por las ventanas. Tenía pesadillas vividas. Incluso la música que estaban ensayando sonaba diferente, más tensa, más urgente. Y lo más extraño, un detalle que todavía hoy genera escalofríos, la seguridad. Normalmente, la casa de Bob estaba llena de gente, guardaespaldas, amigos del gueto, un séquito constante que hacía de escudo. Pero esa noche del 3 de diciembre, misteriosamente, los guardias de seguridad desaparecieron. Se esfumaron. Nadie estaba en la puerta. Nadie vigilaba el perímetro. Coincidencia. En política y en la guerra, no existen las coincidencias. La puerta estaba abierta. La mesa estaba servida para la tragedia. Eran las 8:45 de la noche. La banda, The Wailers, estaba tomando un descanso del ensayo en el estudio trasero. Las chicas de los coros, las I3, estaban por ahí. Bob estaba en la cocina, buscando algo de comer, pelando esa famosa toronja con Don Taylor, su manager, charlando a su lado. Rita Marley, su esposa, estaba saliendo de la casa por la puerta lateral para arrancar su auto, un Volkswagen amarillo,
lista para irse. Fue entonces cuando el infierno se desató sobre la tierra. El sonido no fue como en las películas de acción. No fue limpio ni heroico. Fue un estruendo caótico, ensordecedor, una cacofonía de terror. Vidrios rompiéndose en 1000 pedazos. Gritos ahogados. Y el sonido seco, rítmico y aterrador de las balas impactando contra el cemento y la carne. Uno de los pistoleros acorraló a Rita en su auto antes de que pudiera salir del camino de entrada. Disparó a través del cristal trasero. La bala atravesó el asiento, le rozó la cabeza y se incrustó en el tablero. Escúchame bien. Le rozó la cabeza. Literalmente, sus dreadlocks, su cabello denso y pesado, amortiguaron el impacto y desviaron la bala lo suficiente para que no le atravesara el cráneo. Si eso no es intervención divina, no sé qué es. Rita se desmayó sobre el volante, cubierta de vidrios, y el tirador, pensando que estaba muerta, corrió hacia la casa para unirse a los otros. Adentro, en la cocina, no hubo tiempo para pensar, solo para reaccionar. Un hombre entró con un arma automática. Apuntó directamente a Bob, que estaba acorralado contra la pared. No hubo palabras. No hubo vacilación. Apretó el gatillo. En ese milisegundo, Don Taylor, el manager, hizo lo que pocos hombres harían. No se tiró al suelo para salvarse. Se lanzó frente a Bob. Rat-tat-tat-tat. Don Taylor recibió 5 impactos de bala. Balas que llevaban el nombre de Bob Marley terminaron destrozando las piernas y el torso de su manager. Taylor cayó al suelo, un escudo humano sacrificado en el altar de la lealtad. Pero una bala pasó. Una bala esquivó el cuerpo de Taylor, rozó el pecho de Bob, justo debajo del corazón, quemando la piel, y se alojó profundamente en su brazo izquierdo. Bob cayó hacia atrás. La guitarra imaginaria se cayó. La toronja rodó por el suelo manchada de sangre. El pistolero se acercó para el tiro de gracia. Caminó entre los escombros y miró a Bob a los ojos. Bob, desde el suelo, herido y desarmado, lo miró de vuelta. Y por alguna razón que los historiadores y biógrafos todavía debaten, el arma no disparó más. Se encasquilló. Se quedó sin munición. ¿O acaso el asesino vio algo en los ojos de Bob, una fuerza espiritual, que le congeló el dedo? El hombre vaciló un segundo, dio media vuelta y salió corriendo hacia la noche, desapareciendo en los autos que esperaban con los motores encendidos. Todo duró menos de 5 minutos. 5 minutos que parecieron 5 siglos. Cuando el humo se disipó y el eco de los disparos se apagó, la mansión de Upper Road parecía un matadero. Don Taylor se estaba desangrando en el suelo de la cocina, gritando que no sentía las piernas, con la vida escapándosele a borbotones. Rita estaba inconsciente en el auto. Y Bob estaba de pie, en shock, tambaleándose, mirando la sangre oscura que manchaba su camisa, tratando de entender cómo seguía respirando, tocándose el pecho incrédulo. Alguien gritó desde el pasillo, van a volver. Tenemos que irnos ya. Subieron a los heridos a los autos como pudieron, conduciendo como locos por las calles oscuras de Kingston, saltándose semáforos, rezando para no encontrar una emboscada en el camino hacia el hospital universitario. En el hospital, el caos continuaba. La noticia corrió como la pólvora. Han disparado a Bob Marley. Había rumores de que los pistoleros venían al hospital para terminar el trabajo, para rematar a los sobrevivientes. La policía rodeó el edificio, pero ¿en quién podías confiar? ¿Eran policías reales o pistoleros disfrazados? Bob no se sentía seguro allí. Después de que le curaron el brazo, los médicos decidieron dejar la bala ahí, alojada en el músculo, porque intentar sacarla podía dañar los nervios de su mano y significaría que nunca más podría tocar la guitarra. Tomaron una decisión drástica. Bob fue sacado del hospital y llevado a un escondite secreto en las alturas de las Montañas Azules, en una propiedad llamada Strawberry Hill, propiedad de Chris Blackwell. Imagínate la escena. El hombre más famoso de Jamaica, el símbolo de la unidad, escondido en una cabaña en lo alto de la montaña, rodeado de niebla espesa y policías armados con rifles de alto poder, mirando hacia las luces de Kingston abajo, preguntándose si sus propios compatriotas, la gente por la que él cantaba, lo querían muerto. El silencio de la montaña era ensordecedor comparado con el ruido de las balas. La paranoia era total. Cada crujido de una rama podía ser un asesino. Cada sombra podía ser el final. Y en medio de ese miedo, surgió la pregunta del millón, la pregunta que definiría su legado. ¿Qué pasa con el concierto? El Smile Jamaica era en 2 días. Todo el mundo, absolutamente todo el mundo, le decía que no lo hiciera. Peter Tosh, con su pragmatismo habitual, le dijo, estás loco si vas. Es una trampa. Su propia familia, aterrorizada, le rogaba, Bob, casi te matan. Si subes a ese escenario, eres un blanco fácil. Un francotirador podría estar en cualquier parte. Van a terminar lo que empezaron. Y tenían razón. Era una misión suicida. Subir a un escenario al aire libre, frente a 80.000 personas, sabiendo que hay asesinos profesionales buscándote, es una locura absoluta. Pero Bob tenía una lógica diferente, una lógica que no pertenecía a este mundo. En esa cabaña, con el brazo vendado, el dolor pulsando en su cuerpo y el corazón roto por la traición de su pueblo, tomó una decisión. Cuando un periodista logró llegar hasta él y le preguntó por qué iba a tocar, por qué arriesgarse a morir por un concierto gratuito,
Bob dio una respuesta que debería estar grabada en piedra, una respuesta que resume toda su filosofía de vida. La gente que está tratando de hacer este mundo peor no se toma ni un día libre. ¿Cómo voy a tomármelo yo? No era valentía ciega, era compromiso absoluto. Si él se escondía, el miedo ganaba. Si él se callaba, la violencia ganaba. 5 de diciembre de 1976. Parque de los Héroes Nacionales. El día del concierto. 80.000 personas esperaban bajo el sol y luego bajo la luna. Nadie sabía si él iba a aparecer. El ambiente era eléctrico, peligroso, denso. Había francotiradores de la policía en los techos de los edificios cercanos, helicópteros sobrevolando. La gente miraba a su alrededor, nerviosa. Habría un tiroteo masivo. Y entonces, las sirenas sonaron. Una caravana de autos llegó a toda velocidad, rompiendo la multitud. Bob bajó de uno de los vehículos. No caminaba como un herido. No caminaba como una víctima. Caminaba como un general que vuelve al frente de batalla, cojeando un poco quizás, pero con la cabeza alta. Subió al escenario. No tenía guitarra esa noche. Su brazo herido no se lo permitía, pero tenía su voz, y tenía su presencia, que llenaba el escenario más que cualquier instrumento. Cuando la banda empezó a tocar, Bob no dio un concierto normal. Fue un ritual, fue un desafío a la muerte. Bob bailaba, saltaba, entraba en trance, imitaba con las manos el gesto de disparar armas mientras cantaba War. Estaba poseído por una energía que asustaba y fascinaba a la vez. Y al final del show, en el clímax emocional de la noche, hizo algo que dejó a todos helados, algo que pasó a la historia. Llamó a Rita al escenario. Ella subió, todavía con la bata del hospital puesta, todavía con las vendas en la cabeza donde la bala había rozado. Y luego, Bob se abrió la camisa. Delante de las cámaras de televisión, delante de las 80.000 personas, delante de los pistoleros que seguramente estaban mirando desde la oscuridad, mostró sus heridas. Mostró las vendas ensangrentadas en su pecho y en su brazo. No estaba pidiendo lástima. No estaba pidiendo compasión. Estaba diciendo, mírenme, intentaron apagarme. Me dispararon en mi propia casa. Pero sigo aquí, sigo de pie, sigo cantando. Fue un acto de desafío supremo. Fue decirle al terror que no tenía poder sobre él. Esa noche, Bob Marley no cantó para entretener, cantó para sobrevivir, cantó para demostrar que el miedo es solo una emoción, pero el coraje es una decisión que tomas cada segundo. Cantó Ambush in the Night, emboscada en la noche, como si fuera una profecía cumplida, narrando lo que acababa de vivir, emboscada en la noche, protegidos por su majestad. Después de esa noche, Bob se fue de Jamaica. Sabía que su suerte se había acabado por el momento y que quedarse era morir. Se exilió a Londres. No volvería en 2 años. Pero se fue victorioso. Había mirado al diablo a los ojos y el diablo había parpadeado primero. Ese exilio en Londres no fue una derrota, fue el renacimiento. Fue allí donde grabó Exodus, el álbum que la revista Time llamaría el mejor del siglo XX. El intento de asesinato no lo detuvo, lo impulsó a convertirse en una estrella global intocable. Hoy, mirando hacia atrás, esa noche nos enseña algo fundamental. Vivimos en un mundo donde es fácil tener miedo. En nuestros países, en nuestros barrios, a veces sentimos que la violencia y la maldad tienen el control total. Que los malos siempre ganan porque tienen las armas y el dinero. Pero la historia de la noche del tiroteo nos recuerda que las balas pueden romper huesos, pueden romper vidrios, pueden perforar paredes, pero no pueden matar una idea. No pueden matar un espíritu que conoce su propósito. Intentaron matar al hombre, pensaron que era solo un cantante de reggae más, pero sin querer, crearon al mito. Porque un hombre que está dispuesto a morir por lo que cree, es un hombre que nunca puede ser derrotado, ni siquiera por la muerte misma. Esta historia es una de mis favoritas porque muestra de qué madera estaba hecho Bob. No era solo humo y melodías bonitas, era acero templado. Pero quiero saber qué piensas tú. Tengo una pregunta difícil para ti hoy, una de esas que te hacen pensar de verdad. Ponte en sus zapatos por un momento. Acaban de dispararte a ti y a tu esposa en tu propia cocina. Tienes hijos pequeños. ¿Habrías tenido el valor de subir a ese escenario 48 horas después, exponiéndote a un francotirador, o habrías tomado el primer avión para salvar a tu familia y desaparecer? No hay respuesta incorrecta, ambas son humanas. Quiero leer tu honestidad en los comentarios. Y, por cierto, ¿crees la teoría de que fue la CIA quien ordenó el ataque para desestabilizar Jamaica y evitar que el socialismo se expandiera, o crees que fue solo una guerra de pandillas local que se salió de control? Déjame tu teoría abajo, porque los documentos desclasificados dicen muchas cosas interesantes. Si este video te hizo sentir el poder de la historia real, dale un me gusta y compártelo con alguien que necesite un poco de coraje hoy. Suscríbete a El Legado Oculto porque todavía nos quedan muchos secretos por desenterrar. Soy tu narrador. Y recuerda, más vale morir luchando por la libertad, que ser un prisionero todos los días de tu vida. God bless. One love.